participantes pueden hacer, yo estaré tomando nota de cada una de esas dudas y al final la compartiremos con el doctor Arena de manera de hacer un conversatorio entre todos. Asimismo, aproximadamente a mitad de la actividad les estaré haciendo llegar un enlace con el cual vamos a tomar la asistencia en esta actividad para generar posteriormente, por supuesto, los certificados y también para contar con una valoración de parte de ustedes de lo que ha sido la charla, las informaciones que han podido obtener, de manera general, los aportes que ustedes puedan brindar al respecto también para nosotros proponer otro tipo de actividades similares y para darle, por supuesto, un feedback al doctor Arena sobre esta actividad. Bueno, adelante, doctor Arena, yo estaré por acá. Voy a cerrar mi cámara, pero estoy al pendiente de todas las desenvolvimiento de la actividad. Claro, bueno, muy buenas tardes a estudiantes, profesores y demás miembros de la comunidad universitaria del IFODOSU. Vengo acá a compartir con ustedes parte, bueno, de mis conocimientos sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación, de mi experiencia a lo largo de muchos años obteniendo informaciones por esta vía, por la vía de la web, que es, bueno, como indica el título de mi presentación, es un gran océano donde nosotros tenemos, bueno, grandes posibilidades para conocer nuevas culturas, conocer otras formas de cómo se llevan a cabo el conocimiento, pero también, además de esos beneficios, también tenemos la situación del riesgo que podemos correr al obtener la información de Internet, sobre todo cuando no tenemos conocimiento de cómo seleccionarla, de cómo procesarla y mucho menos de cómo saber si es confiable o si es relevante en nuestras actividades académicas. Bueno, el conocimiento es, como indica también, es un gran tesoro, es un tesoro que nosotros como navegantes de estos tiempos es lo máximo que podemos alcanzar, porque con el conocimiento nosotros podemos no solamente tener la subsistencia, sino que también somos personas más, digamos, más cultas y por supuesto más dispuestas a contribuir con nuestra sociedad. Entonces, sin más palabras, voy a compartir pantalla. También voy a cerrar mi cámara para facilitar la exposición de la presentación que tenemos el día de hoy. Vamos aquí. Ok, entonces déjenme ver acá que se me está descargando el equipo. Bueno, en esta presentación que les traigo a ustedes el día de hoy, tiene por nombre la web Un Gran Océano, como les indiqué a ustedes en esta introducción. Cómo buscar información sin perder el rumbo, ese es el propósito que nosotros tenemos al momento de insertarnos dentro de la web para poder encontrar las nociones, definiciones, noticias necesarias que requerimos, pues, por supuesto, para poder acompañar el desarrollo de nuestras actividades académicas y también para, digamos, mantenernos informados de todo lo que es el acontecer, las noticias y también cómo se viene desarrollando las sociedades en estos momentos. Siempre cuando buscamos información en la web a través de esta, bueno, analogía que traigo a ustedes acá sobre el gran océano de la información en esta sociedad de la información y del conocimiento, las sociedades en estos momentos requieren de información para poder avanzar, desarrollarse culturalmente,
para tener un crecimiento económico. La idea es que nosotros, cuando vayamos a investigar, siempre tenemos que tomar en cuenta dos preguntas esenciales. A mi modo de ver, es la forma de cómo nosotros podemos fijar ese rumbo de esa navegación. Si podemos hacer la analogía, hace siglos atrás, cuando los navegantes pretendían navegar por los océanos para llegar a unas nuevas culturas, a unas nuevas civilizaciones, se preguntaban qué les iba a deparar a conseguirse en ese trayecto por el océano. Pero en este caso, en la navegación web, nosotros tenemos que desarrollarnos a través de dos preguntas o llevar a cabo el proceso de búsqueda mediante estas dos preguntas que nos tenemos que hacer. El navegante pregunta, bueno, ¿qué información busco y para qué busco? Si, por ejemplo, busco información para llegar a Punta Cana, como el caso de ustedes o alguna persona que nunca ha estado en Punta Cana y necesita llegar hasta allá, buscará toda la información posible que tenga para poder llegar hacia esa zona. Así como la persona también que necesita adquirir algún producto, algún equipo, esa persona necesita averiguar qué características tiene ese equipo y si conviene a esa persona tenerlo. Por citar estos ejemplos. Pero en el caso de la navegación, para buscar información confiable, lo esencial es partir de estas dos preguntas que considero nos van a fijar ese rumbo hacia el conocimiento o, por supuesto, tener la información necesaria para apoyarnos en nuestras actividades académicas y nuestro trabajo de investigación. Partiendo de ello, bueno, vamos a utilizar nuestras cartas náuticas. Yo le llamo como un plan de acción a esas cartas náuticas para buscar de manera efectiva. Y partiendo de esas dos preguntas que les mencioné, tenemos que tener en cuenta algún cuerpo, algún área temática o frase, palabras que nos pudiese encaminar a esa búsqueda. Una palabra clave que engloba todos los elementos que ustedes pudiesen encontrar para, digamos, seleccionar la información, para poder triangular la información que ustedes tienen con lo que ustedes recibieron en sus clases con sus profesores. Y partiendo de allí es que pueden tener un punto de partida, precisamente para, digamos, seleccionar la información que les corresponde a ustedes procesar. Luego, la idea es buscar obtener el buscador apropiado, que sea de manera fácil, legible, que desde su óptica pueda ser el recurso que les permite a ustedes obtener la mayor cantidad de información posible, de la información veraz posible. Y luego de hacer esa selección, procedemos a utilizar unos operadores de búsqueda o unos comandos para, digamos, reducir ese porcentaje de coincidencias, ese porcentaje de resultados, hacerlo mucho más específico y que concuerde o que contraste con la información que ustedes obtienen de sus compañeros y de sus profesores. De esa manera, bueno, por lo menos aseguran que pueden tener muchos resultados relevantes con la temática y con la frase o con las palabras que ustedes están interesados en buscar. Luego de eso, van a realizar las lecturas, van a descartar información, van a tomar en cuenta los resúmenes, la autoría, los comentarios de los usuarios, porque hay algunas, digamos, unas revistas científicas y repositorios de investigación donde se les da la posibilidad a los estudiantes o a los miembros de la comunidad hacer comentarios sobre diversos documentos, sobre el estado de los documentos y las características que tienen ellos. Y estos comentarios son importantes para tener una orientación de cómo pudiesen utilizarlas o tomar en cuenta algunos, digamos, unas palabras claves que les permitan a ustedes profundizar más la información que están encontrando a través de, bueno, repositorios, a través de revistas científicas, redes de bases de datos, redes de información que ustedes tengan entre los centros, entre las divisiones de investigación, las subdivisiones de investigación, etcétera.
Por último, bueno, descargar los archivos, llevar un control, pueden anotarlo en una hoja en donde ustedes pueden encontrar y tener toda la información que tenga que ver con el año, por supuesto el autor, las organizaciones que publican estas informaciones, sobre todo para averiguar y profundizar quiénes son, qué características tienen las instituciones y las personas quienes publican. Si es algo que es grave para nosotros, es publicar información o manejar informaciones que no cuenten con la autoría, que tampoco, digamos, la información no sea relevante con la realidad. Mire, no va a haber ni la escafandra más fuerte para resistir a esos embates de las profundidades del plagio y la falta de credibilidad. Entonces, este proceso yo lo considero una forma de, digamos, cíclica. Cuando nosotros terminamos de desarrollar una búsqueda de efectividad y queremos desarrollar otra, volvemos a plantearnos esas preguntas iniciales y volvemos a hacer ese recorrido que ustedes ven allí. Es lo que yo considero el mecanismo o el sistema de cartas náuticas, haciendo la analogía de la presentación del día de hoy, para llevar a cabo ese proceso de búsquedas confiables. Tomemos el tipón y salpemos hacia el conocimiento. Y para ello nosotros vamos a utilizar los buscadores apropiados para encontrar ese tesoro. Es decir, bueno, vamos a utilizar el cartabón, vamos a utilizar la brújula y vamos a utilizar esos, digamos, instrumentos de navegación que nos van a permitir a nosotros alcanzar ese tesoro tan apreciado que es el conocimiento. Allí están algunos buscadores que a mi modo de ver son los esenciales, por lo menos los buscadores jerárquicos son los que establecen la jerarquía de las informaciones que nosotros encontramos. Por orden de relevancia son los primeros resultados que aparecen. En el caso de Google, Yahoo, Bing son los buscadores que tienen este tipo de características. Mientras que están los buscadores especializados, que son los que ustedes ven allí en pantalla, que algunos son redes de investigación, como el caso de Redalyc, Dialnet y la plataforma Cielo, que son las más conocidas por nosotros. En su universidad está una revista que es muy reconocida a nivel latinoamericano, que es la revista Recie. Está en unas ediciones actualizadas, considero, y no es porque esté con ustedes, que son miembros de esa comunidad universitaria del IFODOSU y que tienen contacto con esta revista. Esta revista considero que es una revista de las más completas porque proporciona información actualizada, mantiene los números actualizados y, por supuesto, tiene publicaciones que son relevantes con la actualidad. Y es muy importante, ustedes como estudiantes, bueno, los estudiantes tanto de pregrado como de maestría, conocer qué es lo que están publicando sus profesores, conocer cómo están llevando a cabo sus procesos de investigación. También tenemos que evitar que al momento de encontrar fuentes de información tenemos que ver o tenemos que escoger bien el buscador. Eso, por ejemplo, que ustedes conocen por allí, El Rincón del Vago, Monografía Plus, monografía.com, Wikipedia, esos no son referentes confiables, porque primero carecen, en muchos casos, yo diría que un 90%, carecen de autoría. Y, por supuesto, al carecer de autoría, también carecen de credibilidad. Caeríamos en las profundidades del plagio académico, y de allí no podemos rescatarnos, porque una vez que nosotros cometemos un plagio no volvemos a tener credibilidad en la comunidad académica. Entonces, utilizar este tipo de páginas que mencioné anteriormente, como Monografía Plus, como Rincón del Vago, como Wikipedia, estarían corriendo ese riesgo precisamente de que las investigaciones que ustedes desarrollan a futuro puedan perder ese rigor metodológico y esa credibilidad. Naveguemos hacia el horizonte, vamos a utilizar los operadores de búsqueda. Los operadores de búsqueda, para mí, con esta analogía que les traigo a ustedes, es como la brújula.
es lo que nos va a indicar a nosotros hacia dónde queremos ir, hacia qué información debemos ubicar. Disculpen. Entonces, aquí les vengo a traer algunos ejemplos de esos operadores. Hay operadores comunes que son tres operadores fundamentales, que es el operador AND o I, el operador OR, que es O, y el operador NOT o NO. Entonces esos operadores se encargan en proporcionarle, digamos, activar a la base de datos para que nos puedan ampliar las búsquedas o descartar las informaciones que no queremos. Entonces, con algunos ejemplos que pude desarrollar por acá para esta presentación, voy a mostrarles a través de un ejemplo de búsqueda, en este caso de dos términos allí que tengan que ver con la Agenda 21 y el desarrollo sustentable. Allí están utilizando en medio de esos términos o esas frases el operador AND. El operador AND se encarga de reducir y concretar las búsquedas. Es decir, que todo lo que aparezca allí alrededor de ese operador AND va a aparecer en los mismos resultados de búsqueda, como ustedes pueden ubicar a través de estas negrillas que aparecen acá en los resultados. Siempre los va a aparecer combinados o los va, digamos, a concretar, va a reducir las informaciones que tiene esa base de datos. También algo que contribuye a la reducción son las comillas que aparecen entre los términos o entre las frases. Si estas comillas no estuviesen al momento de escribirlas en la barra de búsqueda, pudiese ser mayor la cantidad de documentos que pudiesen encontrar allí y es mucho más difícil hacer el arqueo o hacer, digamos, la selección de la información. Pero si utilizamos la comilla, pudiesen concretarse más ese número y pudiesen ser mucho más fáciles de revisar. Vamos a pasar con otro ejemplo, que es el ejemplo de la utilización del operador OR. Y el operador OR es un operador que está asociado principalmente a cualquiera de los términos. Es decir, los resultados que ustedes vayan a encontrar va a estar asociado a un primer término o a un segundo término. Si el segundo término es una frase, en este caso es una frase como la que aparece aquí, la frase ustedes la pueden encerrar entre comillas o entre paréntesis para que se pueda encontrar o la base de datos pudiese arrojar directamente como resultado esa frase. Entonces fíjense que los resultados que aparecen acá encuentra o del primer término o del segundo término. En cierta forma este operador nos permite ampliar esos resultados que nosotros estamos buscando. Es mucho más versátil, sobre todo cuando necesitamos encontrar dos o más términos, sobre todo, bueno, en este caso son dos términos, pero que pudiesen de alguna manera estar vinculados. Aquí tenemos otro ejemplo que es utilizado a través del buscador Yahoo. En este caso, utilizamos el operador AND/NOT. Y es un operador que tiene una característica muy particular. Ese operador nunca funciona solo. Siempre funciona acompañado con el operador AND. En este caso, la idea es encontrar las informaciones que tengan que ver con el desarrollo sustentable. Y fíjense que están encerrados entre comillas precisamente para buscar esa frase. Pero descarta la información que provenga del contexto europeo. Y fíjense que entre los resultados obtenidos aparece como una especie, vean vean en este caso las páginas y vean los dominios. Los dominios, el país de donde vienen esos dominios, en este caso es un dominio argentino y en este caso un dominio mexicano. En ninguno de los resultados que les va a aparecer allí, les aseguro de un 101% que no les va a aparecer ningún dominio que tenga que ver con la Comunidad Europea. Entonces, por lo tanto, ese operador, como les indiqué al principio, nunca se activa solo, sino que se utiliza el operador AND. Está asociado al primer término, es decir, al término principal que nosotros estamos buscando y descarta la información que no deseamos. Es decir, nosotros en este ejemplo de búsqueda, en este caso, se excluye la información que venga del contexto europeo como está establecido en
en este ejemplo que ustedes ven en pantalla. Fíjense acá. En la plataforma Cielo, específicamente también utiliza en sus búsquedas avanzadas el uso de operadores. Fíjense que ya de manera preconfigurada ya tiene los operadores ya establecidos, pero la forma como utilizarlos acá en esta plataforma, en esta red de revistas, se utiliza primero un término o una frase que ustedes la pueden escribir acá. No necesariamente, en este caso, lo pueden utilizar con comillas. Directamente lo pueden buscar sin necesidad de encerrarlo entre paréntesis o comillas. Pero si lo van a comparar con otro término, digamos, algo relacionado con el conocimiento en educación rural, la palabra conocimiento la van a escribir de este lado para que el operador de búsqueda funcione y establezca comparaciones entre el término que ustedes escriban acá y el primer término, que es el que aparece en la parte superior de en este caso, de este renglón que ustedes ven acá, que es esta barra de búsqueda que ustedes ven aquí en la parte de arriba. Hay otros operadores que son bastante interesantes. Y uno de ellos es el operador más. El operador más tiene una particularidad. Nosotros podemos encontrar más de 2 términos. Yo recomiendo que se utilicen máximo 3 términos. Y esos términos, al momento de utilizarse ese operador, lo que hace es, digamos, asociar los resultados, están asociados a esos 3 términos que ustedes ven allí. Es la única forma de cómo utilizar ese operador. Que en el momento que estemos buscando esas palabras que estén allí o en otras que estén asociadas con sus investigaciones, va a establecer comparaciones en cada uno de esos términos que aparecen está asociado a todos los términos, pero los combina, es decir, establece una relación entre los resultados que se encuentren, establece relación entre los 3 términos, amplía los resultados, es decir, nos da más opciones de encontrar mayor información con relación a 2 o más términos, en este caso 3 términos. Yo recomiendo de verdad que no abusemos mucho. Hay personas que incluso utilizan hasta el operador más con 5 términos. A veces se diversifica mucho la información. Entonces, bueno, yo creo que utilizándolo con tres términos es suficiente. Y quizás que quieras desarrollar otra búsqueda, bueno, utilizamos los otros 2 términos. Si son en caso 5 términos que ustedes van a encontrar, utilicen una primera búsqueda con 3 términos y después hacen una segunda búsqueda con los 2 términos que faltan. De esta manera van a aprovechar mucho más este recurso. Utilicemos otros instrumentos de navegación, utilicemos el cartabón, utilizamos los astrolabios para encontrar, por supuesto, esos tesoros. Son los conocimientos que vamos a utilizar a lo largo de nuestra formación permanente. Vamos a utilizar algunos trucos para optimizar más estas búsquedas. Bueno, llevo a colación el uso de las comillas. Y el uso de las comillas es clave. ¿Por qué? Por lo que les indiqué al principio. Permite concretar la frase, porque si no tuviesen allí las comillas, comenzar a buscar la base de datos de manera separada, el término educación y el término técnica. Y la idea es agrupar esos términos para poderlos localizar. En este caso, se está encontrando la educación técnica vinculada a Colombia. Los resultados aparecen en negrilla, como ustedes lo ven acá, aparecen en otros tantos, pero siempre van a aparecer asociados con la utilización del operador AND y la utilización de esas comillas para concretar en cuanto a búsquedas de frases u oraciones. También pueden utilizar, en este caso, en vez de la comilla, pueden utilizar paréntesis. En este tipo de buscador, en este caso, en buscador Google, se puede utilizar, al igual que en otros buscadores, el operador file type o tipo de archivo. Y fíjense la característica de este operador. Para poderlo activar, para que la base de datos lo pueda interpretar, siempre tiene que estar 2 puntos al inicio del operador y 2 puntos al final de ese operador. Y posteriormente a esos 2 puntos, ustedes cierran con el tipo de formato, ¿sí?
puede ser, por ejemplo, si ustedes quieren encontrar información que tenga que ver con el desarrollo del lenguaje, pero quieren encontrar presentaciones en PowerPoint, lo que tiene que colocar desarrollo del lenguaje, dos puntos, file type, dos puntos, PPT. PPT es un formato, en este caso, de una herramienta de productividad como el proyector de diapositivas o PowerPoint, que es el que comúnmente utilizamos. Para este ejemplo que le estoy mostrando en pantalla, fíjense que al activarse el tipo de archivo, el file type, inmediatamente nosotros al colocar ese formato que nosotros deseamos encontrar, esa información, bueno, precisamente como resultados aparecen entre paréntesis el tipo de formato que nosotros estamos indicándole al buscador o activando la base de datos para que precisamente los resultados indiquen que los archivos que podamos obtener sean a través de este formato. El resultado está asociado a los términos empleados, obviamente esos términos que ustedes ven allí. Yo recomiendo que en este particular no utilicen las comillas, ¿sí? Lo podamos encontrar directamente como está escrito allí. Podamos establecer algunas pruebas si ustedes quieren, pero la idea es que el operador, ¿cómo podemos observar que está funcionando correctamente? Cuando ustedes ven en los resultados que aparecen el tipo de formato que estamos deseando en los resultados de la nota. En este caso, en este ejemplo, el operador, el formato que estamos utilizando con este operador es PDF, obviamente los resultados van a ser bajo ese formato electrónico. Hay otro ejemplo, en este ejemplo que les traigo acá, en caso de que se les presente alguna duda con alguna letra de un apellido, de una palabra, ustedes van a utilizar el operador signo de interrogación. Y fíjense allí que estas bases de datos son tan precisas que incluso le preguntan al operador, porque no solamente nosotros como usuarios le hacemos preguntas o le damos órdenes a la base de datos. También la base de datos nos pregunta a nosotros. En este caso, hace preguntas para especificar al usuario qué es lo que nosotros queremos. Quiso decir esto, es como decir, bueno, realmente le está dando la opción al usuario de que pueda, digamos, utilizar ese término que aparece allí, escrito ya en letras azules, que ustedes ven acá. Quisiste decir John Dewey. Entonces, directamente, ustedes al hacer clic en este espacio donde está encerrado, están remarcados en colores azules, allí especifica los resultados de la búsqueda. Pero este operador es bien versátil, sobre todo para este tipo de casos, donde tenemos alguna confusión con la forma como se escribe algún nombre o alguna palabra. Y el mismo caso se presenta con este operador, que es un operador asterisco. En caso de tener dudas con un grupo de letras que conforman un apellido o una palabra, en este caso utilizamos este operador para especificarnos a nosotros, para completar esa palabra que nos hace falta, digamos, completar, que nosotros quizás la olvidemos, quizás olvidamos de cómo se escribe un apellido completamente, o tenemos dudas para escribir una palabra. Entonces, en este caso, el Google Académico, tengo entendido que en la comunidad de Podosu, ustedes utilizan mucho este buscador. Yo también lo recomiendo, es muy completo y que, bueno, para este tipo de operadores muy preciso y muy versátil. En este caso, bueno, el operador lo que hace es completar el apellido. En este caso, le da la información al usuario que si realmente quiso decir esta información o que si realmente necesita la información que ellos especifican, y de allí, al hacer clic, y directamente se desprende todos los resultados que están en el buscador. Precisamente en este caso muestra las principales publicaciones que tuvo Enrique Pestalozzi a lo largo de su desempeño académico. Bueno, ¿para qué nosotros utilizamos estos operadores? Fíjense que, como indicamos en la introducción, cuando navegamos, estamos también expuestos a grandes peligros. Los navegantes, como por ejemplo Marco Polo, por citar algunos navegantes reconocidos, ellos estaban expuestos a unas travesías demasiado peligrosas.
Y lo que en aquellos momentos ocurría, además de las tempestades y del mal clima, también era la piratería. Eran los corsarios, que eran las personas que se encargaban de saquear y destruir barcos, galeones, etcétera. Entonces, en el caso de la navegación web, tenemos que combatir esos piratas, pero nuestros piratas en estos momentos es precisamente el plagio académico y otras prácticas negativas que afectan precisamente la obtención de información confiable. Y para ello hago colación a un término, precisamente en este del plagio académico traigo algunas definiciones. Dos definiciones que yo considero indispensables, sobre todo porque en este espacio, en estos momentos, tenemos estudiantes de pregrado, estudiantes de maestría, quienes de manera a veces involuntaria caemos en este delito, incluso en algunos países. Llamo a colación un caso en Alemania con un representante gubernamental, donde se comprobó que esta persona había incurrido en plagio académico, y tanto es así que esta persona se le retiró de su título académico, del título de doctorado que alcanzó. Además fue sancionado severamente con el pago de dinero precisamente por esto, pues, por mentirle a la sociedad con sus investigaciones. Porque si algo que nosotros tenemos riesgo es que le estamos mintiendo a nuestros compañeros, le estamos mintiendo a nuestros profesores, le estamos mintiendo a nuestros amigos, de tomar palabras que no son propias, que no son nuestras, y las estamos tomando como propias. Primero, este concepto de Girón y Castro, la apropiación indebida de ideas o palabras escritas por otros en trabajos de grado u otras publicaciones de carácter académico. Esa persona que toman información, que copian y pegan sin reconocer la autoría de las personas quienes escribieron previamente sobre un determinado tema o un determinado hecho. También está el concepto del doctor José Sá Méndez, que se basa en que consiste en presentar una obra de otra persona como si fuese propia, sin darle crédito, sin dar reconocimiento al autor o creador de la obra. Entonces, fíjense, con esto, en el momento que estamos utilizando los operadores y traigo esta información, incluso en algún momento la compartí con Ana, con algunos colegas, con la profesora Mirna, y bueno, en otras personas quienes conozco, es que precisamente la persona a veces termina incurriendo en este plagio. Cuando tenemos información y no la verificamos, no verificamos una fuente. Entonces resulta que nos comenzamos a confiar en información que está allí, sin ningún tipo de autoría, entonces la colocamos como parte de nuestro trabajo. Entonces resulta que es una información que adoptó otra persona en un contexto diferente, con una situación diferente, y que por supuesto no tiene ese reconocimiento. Entonces, por el simple hecho de perder ese reconocimiento, caemos en esta situación. ¿Ves? Entonces, la idea es, a través de los buscadores, a través de los operadores de búsqueda, tener las informaciones necesarias para poder darle las características a la base de datos, a las barras de búsqueda, para que nosotros podamos encontrar información que esté respaldada con autores, que sea que ha sido sometida a un proceso de arbitraje, como el caso de las revistas científicas, o que por supuesto haya sido sometida al rigor y a todas las características que tienen que ver con el método científico. Bueno, fíjense que en esta estampa de los piratas, ¿no? Unas personas que nada más con solo verla infundían miedo. Y entonces el plagio académico también es una otra forma de tener miedo, porque nosotros perdemos credibilidad con nuestras publicaciones. Si nosotros se demuestra que cometimos un plagio, le va a pasar lo que, como les comenté con el caso de la autoridad alemana, que perdió su título de doctorado, perdió su credibilidad, y cada vez que esta persona intente publicar información, simplemente esa persona no va la comunidad académica no le va a creer, porque ya cometió ese error. El plagio no es solo un delito contra la propiedad intelectual, sino también contra la ausencia
en una ausencia en la correcta divulgación del conocimiento. ¿Por qué? Porque estás divulgando conocimiento que no está sometido al proceso del método científico y tampoco no ha sido verificado, no ha sido avalado por la comunidad académica. La falta de reconocimiento niega la posibilidad de establecer diálogos creíbles entre los distintos miembros de una comunidad académica. Al perderse esa credibilidad se pierde todo. Quizá para nosotros, algunos por las cuestiones salariales y con algunas cosas le damos más importancia a esto de los salariales, pero en el caso de nosotros los académicos le damos mucha importancia a esto del reconocimiento a nuestras investigaciones. Y si se pierde la credibilidad en nosotros, es también algo que nos desmejora profundamente. Hay uno sobre antiplagio. En algunas universidades lo adoptan, ¿no? En el caso de algunas universidades, puede ser el mismo Infodos o en otras universidades latinoamericanas, europeas, ellos manejan unos paquetes comerciales, como en el caso de Turnitin y Plagium, que directamente lo utilizan sus profesores para verificar que el estudiantado, si realmente están presentando informaciones que no son plagiadas, a menos que estas informaciones sean ya reconocidas por el autor. Si aparece el autor ya establecido, ya reconocido, significa que está de alguna manera respetando su autoría y no se comete plagio. Pero si, por ejemplo, colocan una información allí que no goza de esa autoría y está sometido a este programa antiplagio y lo detecta, entonces ya prácticamente se pudiese estimar las características del trabajo, la veracidad de la información que proporciona. Por ejemplo, en algunas universidades peruanas, algunas universidades ecuatorianas, ellos toman en cuenta más que el pronunciamiento de un tribunal o de un jurado de trabajo, de investigación, el porcentaje de coincidencia de Turnitin. En algunas, por lo menos en el caso de las universidades venezolanas, peruanas, ellos establecen un nivel de coincidencia de entre 10 y 12% como máximo. Ya de allí en adelante, si se incrementa, se puede cuestionar la presentación de este trabajo como aprobado. Hay otros software más, digamos, más dados, más gratuitos. Por ejemplo, está el Plagiarismo y está el PaperWriter, que son los que podemos utilizar para verificar si alguna frase, algún párrafo que están dentro de trabajos específicos puedan haber sido objeto de plagio. ¿Cómo evitamos el plagio académico? Bueno, desde mi criterio, desde mi óptica, ¿cómo se evitaría? Bueno, primero, de estos aspectos, se consideraría si se necesita trabajar con algún referente publicado por ustedes, deben utilizar comillas, parafraseos, citaciones de conformidad con las normas de publicación de una determinada universidad. Es decir, que su nombre estaría entre paréntesis junto con el año respectivo y, bueno, en este caso, ajustado a las normas de publicación de la universidad en donde pertenecen. En este caso, en la mayoría de las universidades latinoamericanas están en estos momentos utilizando las normas APA en su séptima edición, que son las normas actualizadas. Hay un segundo consejo que doy, es que la mejor forma de evitarlo es asumir la producción intelectual de una forma ética. Es decir, nosotros estamos publicando para una sociedad, para una comunidad académica, donde esa comunidad académica va a utilizar su investigación o las investigaciones de ustedes para que puedan tomar decisiones, para que se pueda verificar si realmente ustedes adquirieron el conocimiento necesario para obtener un grado académico. ¿Cómo se comprueba esta veracidad? Bueno, simple y llanamente cuando se somete al rigor científico, cuando ustedes hacen citación correcta de los autores, cuando ustedes se desprenden de todo lo que está allí sometido a, digamos, a juicios de valor, entre otros aspectos que nos permiten a nosotros, digamos, alcanzar la verdad y tener más confianza en las informaciones, en los conocimientos divulgados, según Hernández. Y según Sara Méndez, tomó esta
esta cita de él, que indica que como autor es necesario asegurarse de incluir todos los elementos de una cita, es decir, el nombre del autor consultado, el número de volumen de la revista, la página, entre otros datos que le permitan a los lectores, por supuesto, tener la mayor facilidad de verificar de dónde proviene esa fuente. Hoy en día hay numerosa información en ese gran océano que es la web, y cada uno de ellos tienen el documento de identificación que es conocido como el DOI, el DOI, que es un identificador que nos permite llegar directamente a la publicación de ese autor. O está, por supuesto, su enlace también, que pueden, está allí, que forma parte del listado de referencias que ustedes pueden obtener en sus, pueden publicar dentro de sus presentaciones, dentro de sus trabajos de investigación, dentro de sus productos académicos. Lleguemos a puerto seguro. Si es algo que nosotros tenemos que asegurarnos, es que la información de nosotros es la apropiada, es la indicada. Y si es la información indicada, guardamos esta información para nuestro propósito académico utilizando Google Drive u otras herramientas de almacenamiento en la nube o en carpetas identificadas en su computadora. Hay personas que, bueno, podemos ser desordenados con colocar la información y la tenemos guardada en algún sitio, pero se nos hace más difícil ubicarla. Pero si lo tenemos almacenados en carpetas, podemos tener una ubicación mucho más rápida y mucho más, digamos, efectiva. También en ese sentido, en la utilización de nuestros recursos. Las herramientas de almacenamiento de la nube son esenciales. Digo que hoy en día es el soporte que tenemos nosotros por si se nos daña el computador, por si se nos daña el dispositivo móvil, el de almacenamiento pendrive, u otro dispositivo inalámbrico que nos permita trasladar las informaciones de entre un computador o entre una tableta. No sé si en un futuro podamos, bueno, desarrollar algún tipo de taller o algún tipo de participaciones donde demostremos el uso correcto de las herramientas de almacenamiento de la nube, porque para un investigador es fundamental utilizar este tipo de recursos, porque de allí nosotros podemos guardar nuestras informaciones, respaldarlas en sitios seguros, donde nosotros podemos tener controlado a través de una contraseña y que nosotros tenemos la capacidad de poderla compartir con nuestros profesores y también compartirla con nuestros estudiantes. Recuerde que el conocimiento que obtenga con esa información es su principal tesoro. Nuestro principal tesoro sigue siendo el conocimiento y bueno, la idea es utilizar estos operadores precisamente para alcanzarlos, para llegar a ellos y que a través de ellos nosotros podamos desarrollarnos como mejores personas y precisamente para hacer de una sociedad mucho más desarrollada culturalmente. Con esto me despido, con esto les muestro toda la información que tengo al alcance para compartir con ustedes. Les muestro allí un dibujo de un astrolabio. Un astrolabio es lo que utilizaban los navegantes para ver a través de las estrellas los destinos seguros que pudiesen tener, sobre todo cuando los navegantes surcaban los océanos en las noches. Las estrellas eran las principales guías que tenían los navegantes para poder llegar a destinos seguros. Bueno, muchísimas gracias por escucharme, por, bueno, tener la receptividad a estas ideas y bueno, estoy dispuesto a las preguntas que ustedes tengan que realizar. Voy a pasar nuevamente a cerrar acá y bueno, poner... Bueno, primero que todo, muchas gracias, Amílcar. Te están agradeciendo por acá también por el chat. Una persona indicaba que el buscador será importante de acuerdo con el tema a buscar. No sé si puedas indicarle algo al respecto, compartir esas ideas con esta persona que lo manifestó a través del chat. Y bueno, decirle a las demás personas que está abierto por acá lo que es el chat y luego podré darle algunos derechos de palabra en función de que abran el micrófono. Bueno, de lo que dijiste ahorita, sí. Por ejemplo, si necesitamos buscar información que tenga que ver con
con una especialidad, con una temática en específica. Yo creo que lo fundamental es buscarla a través de los buscadores especializados. Por ejemplo, las personas quienes trabajan con el área de ciencias exactas, con el área de las ciencias naturales, hay muchas revistas científicas que tienen que ver mucho con estos temas y que pudiese ser digamos, los espacios para poder encontrar información confiable. Sí, precisamente estoy de acuerdo con ese planteamiento y que los invito que una vez que ustedes obtengan estas informaciones y que las pongan en práctica, porque la idea es que vengo a traerles esto a ustedes para que lo pongan en práctica y lo podamos compartir, incluso experiencias de cómo les fue buscando esa información o una determinada información en determinado buscador. Pero sí es necesario que en el momento de selección de ese camino o de ese mapa que nosotros estamos trazando, esas cartas náuticas, el buscador ideal para encontrar las informaciones que nosotros queremos. No sé si respondo con esto. Bueno, muchas gracias, Amílcar. Me parece que sí. No sé si hay alguna otra intervención. Por acá indica la profesora Luz Marina Beltrán, saludos de nuestro instituto, felicitaciones a los organizadores y ponentes. Seguimos sembrando surcos en la esperanza, bendiciones. Muchas gracias, profesora Luz. Si alguien quiere hacer una intervención oral, estamos dejando, antes de abrir los micrófonos, el vínculo de la asistencia que les estuve pasando por el chat, de manera de nosotros también tener un control de quiénes entraron, cuántos entraron y procesar nuestras informaciones internas, además de, por supuesto, tener un correo electrónico de ustedes para hacerles llegar el certificado y, como indiqué al principio, pues también obtener una información valiosa que podamos compartir con el doctor Amílcar y con la comunidad en general. Ya tenemos algunas observaciones. Yo quiero compartir por acá que, bueno, alguien comentaba que de verdad que estuvo excelente la ponencia y que, bueno, recomiendan hacerlas más a menudo. Entonces, bueno, en ese sentido será, como tú bien dices, organizar algunos talleres u otras de estas actividades que permitan entonces profundizar en este tema. Bueno, para dar el derecho de palabra tendrían, si alguien quiere tomarlo y para yo darle el permiso, tiene que levantarme la manito por aquí, que me indica la forma para poder hacerlo. Ajá, Amílcar. Mira, bueno, estoy dispuesto también a proporcionarles a ustedes, bueno, a través de ti, Ana, que les puedas proporcionar la presentación bueno, la presentación que les mostré, también para que la tengan como información, puedan documentarse y puedan compartirla también con otros compañeros quienes no tuvieron, por diversas razones no pudieron estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Amílcar. Cuando nos llenen el vínculo, por allí vamos a obtener el correo, le podemos hacer llegar entonces el certificado más la presentación que tú nos envíes. Bueno, por acá dice Francisca Aurora Elizabeth, muy gracias, muy claras las explicaciones. Evelyn Salazar, excelente conferencia. Miguel Ángel Castillo, bien claro y preciso en sus puntualizaciones. Doctor Arenas. Joan Manuel Santana, gracias por nutrirnos cognitivamente por medio de esta excelente conferencia. Bueno, tengo algunas manitos por acá, vamos a dar algunos derechos de palabra. Vamos a darle primero al maestro Rafael Hidalgo. Sí, buenas tardes. Felicitando a Amílcar, una excelente exposición. Ya yo llené también la recomendación del formulario. Le hacía una petición que nos recomendara algunos textos para uno seguir el camino para un positivo encuentro que se vuelva a dar, y que yo hacía sugerencia sobre la investigación educativa, que él puede con mucha facilidad seguir alimentando nuestro conocimiento. Bueno, primero que nada, muchas gracias, profesor. Texto, bueno, hay diversos.
Por ejemplo, hay algunos manuales que ofrece Google que perfectamente lo puedes descargar directamente por el buscador, el manual de búsqueda que tiene Google Académico, que es el mismo del buscador, en este caso Google, que es podemos considerarlo como un meta buscador, porque a través de él podemos encontrar otros buscadores, tanto jerárquicos como especializados. También hay algunos artículos de investigación, en este caso del profesor Luis Codina, que profundiza sobre la búsqueda de información en la web, de cómo tienen que ser los criterios que tenemos que adoptar para buscar informaciones precisas. Son por lo menos tres criterios. Son tres criterios. El primer criterio es el criterio de autoría, que ampliamente lo abordé en la presentación del día de hoy. Está el criterio de actualidad y está el criterio de relevancia. Y la relevancia tiene que ver mucho con lo que vamos a utilizar esta información para los fines y propósitos. En este caso son propósitos académicos. Y bueno, la disponibilidad, ustedes organicen alguna actividad a través de Ana y el Departamento de Investigación. Ustedes puedan organizar este espacio, que podamos compartir estas experiencias. Sí, yo felicito, de verdad, fui yo que hice la pregunta, que si era posible que dependiendo del tema, dependía el buscador, porque en los doctorados lo que le presentan a uno es dianel.com, porque tiene una búsqueda avanzada, y como uno hace investigaciones, por ejemplo, yo en investigación matemática nos recomendaban ese, porque tenía un elemento de juicio en los artículos muy actualizados donde uno podía nutrirse mejor. Pero de verdad que le felicito, doctor. Ha hecho una exposición, una conferencia de mucha altura y de mucha enseñanza. Gracias, muchas gracias. Bueno, sí. Yo soy del Félix Evaristo Mejía, el Infodoso, Santo Domingo. Un placer, mucho gusto. Bueno, mire, estoy de acuerdo con lo que le plantean usted en sus estudios de doctorado. Dianet tiene una red de investigación, una red de revistas científicas muy amplia. Tiene el espacio incluso para hacer recomendaciones y es mucho más precisa, sobre todo en los términos de información especializada en áreas, sobre todo como las que usted acaba de indicar, que son de ciencias exactas, matemáticas, física, química. Tiene en su base de datos me atrevería a decir millones de publicaciones en una base de datos muy completa. Entonces creo que estaría de acuerdo con ellos. Pero también es bueno que ustedes también utilicen su página, su revista electrónica, porque precisamente es el escenario de la universidad que tienen los profesores y ustedes, los estudiantes, también, de publicar en su revista universitaria. Eso yo creo que también incrementaría aún más el avance investigativo del Infodoso. Bueno, por acá tenemos, muchas gracias, profesor Rafael. Tenemos por acá a Miguel Ángel Castillo, bien claro y preciso en las puntualizaciones. Doctor Arena, Francisca Aurora, muy claras las explicaciones. Evelyn Salazar, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar acá. Aprovecho este comentario para indicarles que les estamos dejando también por el chat la dirección del Instagram de nuestro grupo de investigación para que puedan acceder a próximos eventos y webinars que nosotros estaremos realizando desde acá, desde el recinto Urania Montaje, y específicamente a través de este grupo de investigación que está compuesto por maestros y estudiantes. Aprovechando también la intervención del profesor Rafael, del Félix Evaristo Mejía, entonces, bueno, aquí sabemos que el Infodoso tiene varios recintos. Nosotros los encargados de investigación pues tenemos reuniones cada cierto tiempo, podemos compartir la información. En ese caso yo les puedo hacer llegar los datos del profesor Arena, su correo electrónico, y también pudiéramos organizar algunas actividades en esos recintos de manera específica para los grupos de investigación de ustedes y para sus estudiantes también. Entonces, bueno, sepan que está abierta esa posibilidad por allí.
Bueno, todos nuestros semilleristas agradeciendo la información, los maestros también, maestro Franklin, maestro Carlos Arturo, Máximo. De verdad que bueno, muy agradecida a Milcar por tu participación, el maestro José también. Muchas gracias, doctora Milcar, por su disposición para desarrollar esta actividad y por todo el apoyo al Grupo Interdisciplinario de Investigación Educativa Urania Montaz. Excelente. Entonces, bueno, si no hay ninguna otra intervención, ¿alguien quiere comentar algo más, plantear alguna duda? Les voy a dejar nuevamente para que nos lo pueden hacer llegar en el transcurso del día o incluso, bueno, de mañana, los datos a través del formulario, porque nosotros en las próximas semanas, entonces, bueno, en la semana que viene, ya comenzaríamos el trabajo de revisión de las personas que nos hicieron llegar estas informaciones para tramitar lo que es el respectivo certificado y una vez que lo tengamos, pues se lo hacemos llegar a través de los correos electrónicos. Bueno, al parecer no hay más intervenciones, no tengo más manitos por acá levantadas. Bueno, solo me resta como parte del grupo de investigación, en este caso que estoy ahora desarrollando la coordinación del grupo, pues agradecer la presencia de todos, invitarlos al próximo evento de investigación estudiantil que vamos a estar desarrollando también en conjunto con el Eugenio María de Hostos, y que es un evento muy importante para la participación como ponente de nuestros estudiantes. Entonces, bueno, quedan invitados. Si no hay más palabras, podemos despedir ya el webinar. Que tengan feliz resto de, vamos a decir, la tarde-noche ya. Y bueno, cuídense mucho. Hasta luego. Ana, bueno, quería... ¿Aló? ¿Escucha? Sí, sí, si quieres decir algo. Bueno, quería agradecer la oportunidad que me concedió la comunidad universitaria de exponer mis conocimientos y bueno, estoy a la orden en cualquier actividad que deseen desarrollar y que esperamos compartir experiencias. Bueno, estoy a completa disposición. Bueno, muchas gracias. Bye. Hasta luego. Cuídense mucho. Pues gracias. Gracias.